Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio del ser, ya el número 11. Y ante todo agradeceros por estar aquí, las personas que entren en directo y también lo que lo veréis después en diferido en YouTube. Y bueno, los reels que voy publicando también en diferentes redes, en Instagram, en TikTok, Facebook también, Threads, bueno, en varios lugares. Y es agradeceros de corazón por estar. Y bueno, ya sea que lo veas por diferido o en directo, pues nada, no sé exactamente qué te ha traído hasta este momento, pero si estás aquí es que probablemente hay algo en ti que siente como que algo que no termina de encajar. Y bueno, y eso que no termina de encajar, pues no siempre sabemos ponerle nombre. Es como que una sensación de ahí de que algo falta, o de que algo no es suficiente, o de que no es suficiente. Estas cosas que hemos ido comentando también en anteriores conversatorios. Y a veces eso que no sabemos ponerle nombre, pues no es algo grande, sino que es algo como un drama constante, es algo que vamos sintiéndonos así muy frecuentemente. Y en realidad más bien una sensación de fondo. Es como si algo no estuviera bien del todo. Y aquí, claro, las narrativas que pueden aparecer, identificándonos con esas ideas, ¿no? O esos pensamientos que aparecen, porque identificarnos con los pensamientos eso crea ideas, y identificarnos con las ideas eso crea narrativas. Y a partir de ahí pueden aparecer narrativas como tengo todo más o menos bien, pero no estoy en paz, o no sé qué me pasa, pero como que algo me pesa. O no debería sentirme así, pero me siento así. O sea, es como que no debería sentirme de esta manera, pero me siento así, es lo que hay. Y también esa sensación de que siento que falta algo. Y, y claro, intentas como arreglarlo, ¿no? Se intenta arreglar de alguna manera, como uno mejor puede en ese momento, pues intentas como pensar mejor, o sea, intentas pensar mejor. O controlar lo que sientes, o tomar mejores decisiones, o ser más positiva o más positivo. Y aún así, con todo eso que vas haciendo, ¿no? Aún así, sientes que no es suficiente, que todavía sigue sin ser suficiente. Entonces, claro, todo esto lo digo porque en realidad sé de dónde hablo. Sé que hablo desde ahí porque sí que yo también en su momento viví así, identificándome con eso, definiéndome por eso. Vi mucho tiempo en sí, si queremos ponerle cantidad a esto que se experimenta. Tiempo con ruido mental constante, con pensamientos pues que no paran, ansiedad, ataques de pánico, miedo y en mi caso también pues dolor físico. Y bueno, como ya he comentado en otros conversatorios, algunos sí lo saben, otros no lo saben, según si ya me conocen de antes, si no, pues todo fue a raíz, en mi caso, de un accidente de tráfico que tuve hace años y bueno, ahí pues empecé a experimentar todo ese tipo de cosas, sobre todo la ansiedad, ataques de pánico y el dolor físico, pues eso, bastante frecuente. Convivir con ello y vivir con ello. Sí que el ruido mental, los pensamientos que no paran y demás, emociones que no quieres que aparezcan, sensaciones que rechazas y demás, eso siempre desde que hay uso de razón, pues en mi caso ya había como una resistencia, un conflicto a que las cosas fueran como estaban siendo afuera. Y claro, ahí es cuando se empieza a construir pues eso que
llamamos personaje, ¿no? Para tener que, como he dicho en otros conversatorios, hemos apuntado ahí, tener que encajar, tener que moldearme, tener que ganarme el afecto, tener que ser alguien en la vida y todo esto que ya hemos comentado en otros conversatorios. Entonces, claro, en mi caso, lo más frustrante también era esto, que hacía todo lo que se suponía que tenía que hacer y aún así no estaba bien, nunca era suficiente. Es como que siempre faltaba algo, siempre faltaba algo. Claro, desde ahí intentaba controlarlo todo, pues lo que pensaba, lo que sentía, lo que hacía, lo que podía pasar. Y cuanto más controlaba, pues como que más agotado me notaba o más agotado estaba. Y ahí, claro, identificándome con narrativas como, yo recuerdo que me identificabas con esas narrativas, que era como si no controlo, algo malo pasará, por ejemplo. O tengo que estar bien, tengo que estar bien ya, porque estoy fatal, estoy mal, o sea, ya partiendo desde ahí. O no puedo permitirme caer. Son algunas de las narrativas que podían aparecer, o incluso, ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y este tipo de cosas que, donde se alimentaba mi parte, pues el victimismo y por ende la culpa, porque es como que el personaje también se va nutriendo en bucle de victimismo con culpa, culpa, victimismo y así sucesivamente. A veces hacia afuera, otras hacia adentro. Y hasta claro, hasta que llega un punto en el que te das cuenta de algo como muy, muy simple, muy sencillo. Como que no puedes vivir en paz mientras estás en guerra contigo. Entonces ahí aparece como ese anhelo de decir, si es que es cierto, o sea, yo no puedo estar en paz mientras siga con esta guerra interna, con esta lucha interna. Y por ende también externa, porque al final, como es adentro, es afuera. Entonces, sí, reconociendo que incluso adentro y afuera sigue siendo un concepto, que eso también lo hemos visto en otros conversatorios. Y claro, desde ahí, desde esa comprensión, porque eso fue como un sentir, no fue como algo intelectual que yo pudiera entender, sino que fue como un sentirlo, un vivirlo, eh, en ese momento como que empezó a cambiar todo para mí. Y no porque arreglara mi vida o porque desaparecieran los pensamientos, sino que fue por algo muy simple, porque vi algo muy simple, porque noté algo muy simple. Y es que no soy lo que me está pasando. No soy mis pensamientos, no soy mis emociones, no soy mis sensaciones, no soy mi historia. Claro que todo eso aparece, porque todo eso aparece en ti, pero no soy eso, no eres eso. Como por ejemplo, poniendo como metáfora, como el cielo y las nubes. Las nubes cambian todo el tiempo, aparecen, desaparecen, pero el cielo no, siempre está ahí. Pues esto es un poco igual, es como reconocer que por lo que siempre nos hemos identificado, definido, es por lo que cambia. Entonces nos definimos por lo que cambia. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, el afuera, cuando en realidad hay algo en ti que nunca cambia, que siempre está permanente, que siempre está en quietud, siempre está en calma, siempre está en paz y siempre es completo, siempre es pleno. Y se nos pasa por alto porque al definirnos por lo que cambia, eso va velando lo que no cambia, lo que siempre está. Y que en sí es lo que sostiene todo cambio, porque está libre de ello. Entonces, una pregunta de autoindagación que te puedes hacer internamente, ahora mismo, por ejemplo,
puedes notar que hay pensamientos, pero también hay algo que se está viendo, que los está observando, porque normalmente nos definimos por esos pensamientos. Pero hay algo en sí, hay algo en ti que los observa, porque si fueran los pensamientos, no los podrías observar. Entonces, si algo puede ser observado, es porque no eres eso. Entonces, un poco desde ahí cuestionarnos es una invitación, la indagación es una invitación a parar, a reflexionar, a sentir, a pasar esas preguntas desde el sentir, desde el notar, desde el percibir. Porque esto de lo que estamos hablando no es una idea, no es un concepto, no es una teoría, es algo que es vivencial y que está a cada instante, que es algo experimentable a cada instante, porque es lo que todo es. Y claro, y esto no se puede ver tampoco incluso con la vista, sino que es notar y percibir eso que observa todo. Los pensamientos, las emociones, las sensaciones, el aparente afuera. Y desde ahí, otra pregunta que podemos hacernos de autoindagación es si eres el pensamiento o eres eso que se da cuenta del pensamiento. Entonces, ahí es como que ya por sí sola esa pregunta te hace parar la búsqueda, te hace parar el piloto automático, te hace parar esa mecanicidad. Y esto claro que no es algo filosófico, ni una teoría, ni una idea, sino que más bien es algo directo, es algo que está pasando ahora mismo. Y claro, y esto no va de tener que sentarte en una montaña, ¿no? a meditar, por ejemplo. Esto no va de eso, esto no va de tener que retirarte de ningún lugar. Puede aparecer la sensación o la idea de querer retirarse, puede aparecer perfectamente, igual que todo, pero en sí no es necesario, nada es necesario para ser, para percibir eso que siempre es. Esto más bien va de tu día a día, de lo cotidiano, que para eso estos conversatorios están enfocados a cómo vivir tu día a día, lo cotidiano en ti, desde lo que realmente eres, no desde lo que crees que eres, que es muy diferente. Entonces, me gusta siempre poner ejemplos cotidianos para un poco llevarlo a la experiencia. Estás en casa, ¿no? Y de repente pues aparece un pensamiento, que es bastante recurrente muchas veces, que es debería estar haciendo algo más productivo. Y ahí de repente comienza un mecanismo que se activa todo. Se activa la ansiedad, se activa la culpa, se activa la presión. Porque claro, también hay una base de que para ser tengo que hacer, si no hago no soy. Pero en sí, ¿qué pasaría si en lugar de creer ese pensamiento simplemente lo ves? Porque estamos acostumbrados a que aparece un pensamiento y enseguida me defino por eso y como que empiezo un pensamiento que se habla a otro pensamiento y empiezo a crear esas ideas y a hacer narrativas, empiezo a definirme por eso. Por eso que aparece de manera automática, instantánea, ya sea por programación de creencias familiares, creencias sociales, ideologías. Y aquí la invitación es simplemente solamente verlo, o sea, solamente ver, observar eso, por ejemplo, ese pensamiento que aparece, simplemente observarlo. Y desde ahí notar, sentir qué es eso que lo observa. Y aquí también podemos tener narrativas como mi mente no para, no puedo con esto, o siempre me pasa lo mismo, y eso alimenta, retroalimenta más
esos pensamientos de incomodidad, de conflicto y de definirnos por algo, por el cambio en sí, por lo que está cambiando en nosotros, en nosotras. Y claro, aquí es cuestionarnos, ¿y si eso no es verdad? Sino que solamente es un pensamiento apareciendo, todo eso que nos vamos repitiendo. Si realmente esos pensamientos recurrentes, limitantes que aparecen en una misma, en uno mismo, no son verdad, sino que simplemente son automatismos, una mecanicidad que aparece en nosotras, en nosotros. También otro ejemplo común es, por ejemplo, discutes con alguien y después aparece como esa rabia, me ha faltado el respeto. Y automáticamente reacción. Y tú le devuelves un montón de insultos, le gritas, le chillas y todo esto. ¿Y qué pasaría ahí si dejas un pequeño espacio antes de reaccionar? Lo que se dice muchas veces, ¿no? Es como respira. Respira antes de reaccionar. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí en libertad empieza la libertad. O sea, ahí empieza la libertad. Empieza esa libertad de que las cosas, de verlas desde la observación, desde observación es la palabra, porque en sí tampoco hay un alguien observando, un ente observando, sino que es observación, es presencia. Y claro, esa libertad empieza ahí no porque controle la situación, sino porque ya no estás completamente atrapado en ella. Entonces, al no definirte por eso que aparece y al dejar un espacio ahí, ya eso no te atrapa. Entonces, cuando empiezas a observar, sin identificarte tanto, pues tu sistema cambia todo en sí, porque está todo interconectado, Es como que se resetea, para entendernos. Hay una parte de ti que se resetea, que es la que está construida desde el personaje. Que el personaje, al ser algo construido, como la palabra ha dicho anteriormente, igualmente que se construye se puede caer, porque está construido a base de ideas, a base de conceptos, de interpretaciones, y todo eso parece muy sólido hasta que no lo es, hasta que aparece algo en tu vida, cualquier experiencia en la que eso se empieza a tambalear, porque ya no te puedes agarrar a eso, porque eso ya o no resuenas con ello, o la vida te para. Por ejemplo, en mi caso, cuando el accidente y después, posteriormente, con el tema de la espalda y demás, te para la vida y por lo que antes te definías, pues empieza a caer. Y ya de repente ya ves que no puedes agarrarte a nada. Y claro, esto no es solo experiencia personal, de lo que aquí se habla, sino que esto también incluso se ha estudiado científicamente. Y cuando no te identificas constantemente con tus pensamientos, pues baja el ruido mental, porque ya se suelta por sí solo, ya no hay tanto enganche, porque ya no cuestiono los pensamientos, no me los creo. También hay más claridad, porque hay más presencia, hay más, incluso más autenticidad, porque te permiten más ser tú, hay menos máscaras, e incluso hay más discernimiento. Porque claro, la mente deja de girar en bucle todo el tiempo. Es como que si ya no me engancho a los pensamientos, si ya no me defino por eso que aparece como pensamientos, llega un momento que esa intensidad, ese ruido mental va cesando. A algunas personas les sucede más, otras menos, según, pero sí que es cierto que cada vez se va viendo menos tensión, incluso también corporal, menos tensión mental y emocional también, porque se ve todo como más liberado.
todo se libera, como que hay un soltar por sí solo, que en realidad no lo hace alguien, y ni el personaje, ni la persona, porque en realidad la persona sigue siendo una construcción. Una cosa es ser humano y otra cosa es persona. Ser humano, lo que aparece aquí como experiencia, le llamamos ser humano, pero persona en sí, la construcción de lo que creo que soy. Y eso, como he dicho antes, toda construcción está basada en la ilusión de creer ser eso, de creer ser eso que he ido construyendo para tener que encajar, que completarme, que, que llegar a ser mi mejor versión para sentirme completo, sentirme más lleno o sentirme suficiente y todo ese tipo de historias. Y claro, aquí no es que lo que llamamos mente desaparezca, sino es que deja de dominarte. Porque en sí mente sigue siendo un concepto, mente es un cúmulo de pensamientos, es una acumulación de pensamientos. Y desde una acumulación de pensamientos aparece este concepto que llamamos mente. Y los pensamientos, al no ser ya cogidos, digamos así para entendernos, al no identificarme con ello, ya se sueltan por sí solos. Entonces, igual que aparecen, desaparecen, igual que las nubes que comentábamos antes. Y ese cielo que está siempre permanente, te das cuenta de que siempre está. Y que lo que es cambiante en realidad son las nubes, en este caso los pensamientos. Igual pasa con las emociones y con las sensaciones. A nivel emocional, las sensaciones también siguen apareciendo, pero no te arrastran igual. Sientes, porque sientes, sigues sintiendo, por supuesto, porque forma parte de la experiencia, el sentir, igual que pensar, sigues pensando, pero en este caso no te pierdes en lo que sientes. Es como que te dejas sentir y dejas que las cosas sean. No hay conflicto, y si el conflicto aparece, como aparece a través de identificarte con el cambio, cuando ya te reconoces por esa que siempre está, por eso que siempre está, permanente, ya se suelta también por sí solo. Y el cuerpo también cambia, porque al final todo está interconectado, todo forma parte de lo mismo. Hay menos tensión, hay mejor descanso, porque hay más tranquilidad, y también menos estrés acumulado, se suelta mucho estrés, porque se suelta mucho control. Estamos acostumbrados a creer que controlamos la vida. E incluso, claro, tu cuerpo refleja cómo te estás relacionando con lo que pasa. Incluso se puede sentir en la postura, en todo, si hay tensión muscular, porque solemos estar a lo mejor tensos. Hasta muchas veces los rostros se puede ver también, cómo hay tensión. Y claro, y aquí ya vamos a ir entrando a lo importante. Y es que esto de lo que aquí se habla, esto de lo que aquí se apunta, no va de mejorar tu mente, ni tampoco va de tener emociones perfectas, ni de convertirte en alguien diferente. Esto más bien va de reconocer lo que ya eres, porque lo que ya eres ya está aquí. Y eres tú, no es otra cosa, eres tú. E incluso no tienes que llegar a ningún sitio, no tienes que convertirte en nada para ser. Porque aquí pueden aparecer o nos podemos identificar con narrativas, por ejemplo, cuando consiga X cosa o X persona o X objeto, X lugar, X lo que sea, o X pensamiento, o X emoción o X sensación, lo que sea, todo lo que pueda aparecer, cuando consiga X estaré bien. También otra narrativa, todavía no es suficiente, puede ser otra narrativa por la que me esté identificando.
por la que te puedas estar identificando desde esa creencia de lo que crees ser. O otra narrativa recurrente es me falta algo. Y aquí, claro, aquí hay algo muy profundo en sí, ¿no? De lo que estamos hablando, que es muy profundo y superficial a la vez, porque al final está disponible a cada instante, en cada momento. Es algo que siempre está, siempre está. Lo que pasa es que se ve velado por lo que uno cree ser. Pues son invitación a estos conversatorios. Aquí lo que hacemos es parar, simplemente parar. Parar y desde ahí autoindagarnos, explorarnos y desde esa exploración reconocer la verdadera naturaleza de ser. Entonces, lo que aquí se apunta también para la persona, esto a lo que se apunta es que para la persona nunca nada es suficiente. La persona siempre necesita o necesitará algo más. Más calma, más certeza, más seguridad, más reconocimiento, más control e incluso más espiritualidad, si en este caso es un buscador espiritual. Y claro, y aquí lo que hay que dejar claro también es que no hay nada de bueno ni malo en ello. O sea, aquí no se está juzgando a nadie, porque en realidad no hay nadie, en el sentido de que no hay persona. Hay experiencia ser humano, pero lo que la persona está construida. No hay. Entonces no es posible desde este apuntar juzgar a nadie, porque no hay nadie para juzgar. Aquí simplemente eso es lo que implica creerse una persona separada. O sea, todo eso que he comentado anteriormente es lo que implica creerse una persona separada. Y desde ahí, pues, de un modo u otro te puedes ver reflejado, porque es algo que suele suceder, es lo más común, porque de un modo u otro estamos educados de esa manera y porque así tiene que ser y porque así sucede. Y por eso te das cuenta de que eso que lo experimenta, que siempre está sosteniéndolo todo, pues en realidad vive ese aparente olvido de sí mismo para después recordarse o no. Porque en sí, recuerdes o no recuerdes lo que eres en realidad, esto siempre sigue siendo, tú sigues siendo. Sí que puedes experimentar esta experiencia más desde el sufrimiento, por ejemplo, más desde la lucha, más desde la preocupación, más desde el miedo, pero en sí eso que lo experimenta está libre de todo esto, porque así cuando uno nota eso que siempre es, todo eso que observa el cambio, y que es lo que eres en realidad, eres tú, soy yo, es todo apareciendo como esto, te das cuenta de que nunca ni has perdido nada ni has ganado nada, simplemente siempre eres y ya está. Entonces, la persona vive girando sobre sí misma, pensando sobre lo que piensa, así en bucle, va siguiendo eso, ¿no? Por eso siempre se van repitiendo los patrones. Siempre se dice, es que parece que siempre caigo o tropiezo con la misma piedra. Porque eso, la persona va en bucle, pensando sobre lo que piensa, sintiendo sobre lo que siente, intentando arreglarse constantemente. Y claro, no puede evitarlo. Porque incluso intentar dejar de dar vueltas es dar vueltas sobre dejar de dar vueltas. Porque es como es la persona retroalimentándose a sí misma todo el rato. Entonces, la persona, si desde la persona se pregunta, yo qué sé, se pregunta, ¿cómo dejo de pensar tanto? ¿Cómo hago para soltar? ¿Cómo hago para aceptar?
Y ya ves, eso también es el mismo movimiento, o sea, eso en realidad es el mismo movimiento de búsqueda pasándose por alto, porque la persona pasa por alto lo que es en realidad. Entonces, lo que puede ocurrir es que ese mecanismo pues simplemente colapse, por cansancio o porque de repente aparece un anhelo de verdad en ti o por estar harta ya o harto de vivir desde ese sufrimiento, desde esa tensión, desde un miedo constante. Y claro, ese mecanismo colapsa no porque alguien lo consiga, sino por, y no porque tampoco alguien lo haga bien, sino porque se ve claramente que nunca hubo nadie controlándolo en primer lugar. O sea, te das cuenta de eso. Entonces, ahí desde ese reconocimiento hay un soltar automático. Y las partes de ti que querías ser y que era lo que sostenía a la persona, al personaje, de repente comienzan a desvanecerse, comienzan a caerse. Y claro, y desde ahí, pues comienza, incluso desaparece esa necesidad constante de aceptar, de controlar, de mejorar, de sostener una identidad, de llegar a un estado perfecto, porque todo eso en realidad eran intentos de arreglar algo, que en realidad nunca estuvo roto. Entonces ahí reconoces que no hay problema con los pensamientos, no hay problema tampoco con las emociones, ni siquiera hay problema con las sensaciones, pero no porque desaparezcan, sino porque se ve que nunca hubo realmente un problema con ellas. Y esto en sí, desde la persona, desde el personaje, desde el alien, puede parecer muy radical, puede parecer como muy directo, muy radical. Pero la invitación es, mira esto directamente. Nunca hubo nadie pensando, solo pensamientos apareciendo. Nunca hubo nadie controlando la vida, solo la impresión de que pues había alguien haciéndolo. Y esa impresión, la impresión de ser alguien separado, es precisamente lo que genera la sensación de carencia, de búsqueda y de lucha en sí. Esa sensación de me falta algo, tengo que llegar, tengo que sanar, tengo que completarme, pero ¿y si esto ya estuviera completo tal y como es? Y no como idea positiva, sino como, ni tampoco como filosofía, sino literalmente, sino desde la experiencia directa. ¿Qué pasaría si todo lo que estás buscando ya fuera esto? Sí, así de simple, así de ordinario. Porque esto en sí no va de alcanzar a un estado especial. E incluso no va de convertirse en una versión mejorada o iluminada de una misma, de uno mismo. Eso sigue siendo la persona intentando perpetuarse, siguiendo manteniendo el alimento, ¿no?, del bucle, o sea, manteniendo esa retroalimentación. Y claro, y no hay nada de malo en ello. Simplemente es parte del juego. Porque la persona incluso puede usar la aceptación para reafirmarse. Yo estoy aceptando, o yo estoy evolucionando, o yo estoy despertando. Y por supuesto que no hay nada de malo en eso.
pero sí que sigue siendo el mismo movimiento de fondo. La sensación de ser alguien separado intentando llegar a algún sitio. Y aquí, claro, aquí la invitación no es hacer algo, porque incluso no hay ninguna consigna. No hay nada que debas practicar para convertir esto en otra cosa, o para alcanzarlo, o para obtenerlo. Porque en realidad, sencillamente esto ya es lo que es. Y desde ese reconocimiento, uno comprende, como que hay una comprensión, aparece una comprensión de que no hay nada perdido, de que no hay nada incompleto, de que incluso no hay nada que pueda añadirse, no hay nada que pueda añadirse a esto para hacerlo como más completo. Y aquí solo se expone algo muy simple. La impresión o la sensación de que falta algo es la ilusión. Esa es la ilusión base en la que se construye la persona, el personaje. Y claro, desde la sensación de ser una persona, esto puede resultar incluso inaceptable, ¿no? Como que puede aparecer una resistencia desde la creencia de ser una persona, de ser el personaje. Porque claro, la persona quiere continuar, quiere seguir creyendo que controla la vida, quiere seguir creyendo que tiene que completarse, quiere afirmarse, incluso quiere sobrevivir como identidad, porque incluso se convierte en una mecanicidad, un automatismo. Pero claro, pero justamente ahí está la libertad. Ver que nunca hubo separación. Reconocer que nunca hubo un yo aislado sosteniendo la vida, sino lo que siempre ha sido, siempre es y será, es solo esto. La vida sucediendo. Pensamientos apareciendo, emociones apareciendo, sensaciones apareciendo, sin nadie detrás haciéndolo. Y quizá lo más simple de todo esto es que todo lo que estás buscando es esto mismo, esto que ya está ocurriendo, nada más. Ya incluso en la naturaleza podemos ver que todo funciona por sí solo. Y a eso le podemos llamar sabiduría. Lo que sucede es que la persona, al construirse desde el creer ser alguien, se identifica con el conocimiento, con lo adquirido, con lo que cree ser. Y eso vela la sabiduría, que todo lo sostiene y que todo es. Y esa sabiduría te das cuenta de que siempre ha estado en ti y de que siempre está. Lo que pasa que puede ser velada por la creencia de ser alguien, de ser una persona, de ser ese personaje que crees ser. Entonces desde ahí hay un soltar sin precedentes. O sea, hay como una sensación de paz, de tranquilidad, de calma, de liviandad sin precedentes. Porque ya desde que tenemos uso de razón, ya nos podemos recordar queriendo moldearnos para encajar en algún lugar. Y aquí podemos también hacer una autoindagación, que es sin identificarte con el pensamiento, sin intentar cambiar nada, ¿qué le falta realmente a este instante para ser completo?
Y es simplemente dejar que aparezcan las respuestas. Y pueden aparecer pensamientos de todo tipo, sensaciones de todo tipo, pero simplemente observarlas, observarlas. Entonces, en realidad, este instante es incompleto, a esto le falta algo o simplemente es una idea desde la que me defino porque creo ser eso, por ejemplo. Y en sí, esto que hago, o sea, este apuntar, es algo que me nace, porque me nace el compartirlo, porque en mi caso, por ejemplo, vivir así es algo que no hay dinero en el mundo que lo pueda pagar. Vivir en una, pues vivir en calma con uno mismo y también por ende con los demás, porque al final todo se va soltando por sí solo. Y claro, y hago esto porque sé lo que es vivir en lucha constante. Y ahora sé que hay otra forma, más natural, más simple, más real, porque hoy en mi experiencia hay calma, hay paz, hay libertad, y no porque la vida sea perfecta, sino porque dejé de identificarme con lo que no soy y dejé de definirme por eso que quería ser. Y esto en sí es lo que comparto. No es teoría, no es algo que tengas que creer, no es algo que tengas que alcanzar, es algo en sí que puedes ver, notar, percibir en ti. Es algo que siempre está ahí, observándolo todo, en observación. Es observación, es observación. Y desde ahí siguen apareciendo las situaciones de todo tipo, igual que antes, pero ya al reconocer eso que eres en realidad, que siempre está ahí permanentemente, que siempre es, esa observación es una manera de cómo notarlo, de cómo percibirlo. Y sobre todo en situaciones de conflicto, de sentirse en conflicto con uno mismo, con los demás, de situaciones de sufrimiento, de dolor. Y hay esa invitación a notar eso que lo observa. Y que si lo observa, no es eso, porque si no, no sería capaz de observarlo. Y también la invitación es que si siente que esto resuena contigo, pues así lo sientes y resuenas, pues puedes explorarlo más profundamente. A tu ritmo, por ejemplo, ya sabes que hago sesiones individuales online, donde indagamos en la verdadera naturaleza de ser, con la intención de que vivas tu día a día desde lo que realmente eres. Y dejar claro que esto no es para aprender algo nuevo, sino que lo que aquí se apunta es a reconocer lo que ya está aquí, pero lo estás pasando por alto. Y la paz, es que esa paz que buscas no está en cambiar lo que pasa, sino en reconocer lo que realmente eres mientras todo pasa. Que eso es lo que me refiero yo a observación.
Esa frase lo puede resumir bastante, bueno, lo puede definir bastante bien simplemente de una manera bastante resumida para entendernos. Así que, bueno, pues esa es la invitación y, y esto en sí que pueden aparecer resistencias desde la persona, desde el personaje, porque así también sucedió en mí. En un principio, al comenzar a cuestionarme lo que creía ser, aparece como un conflicto, una resistencia en sí, porque hay una parte de ti como que no quiere soltarlo, como que quiere seguir viviéndose desde ahí. Pero en sí, ese anhelo de verdad y ese amor hacia la verdad que eres es la que va abriendo esos velos que, que hay en ti, esos velos que velan, valga la redundancia, esos velos que velan lo que eres en realidad. Porque lo que eres en realidad puede ser velado, puede ser opacado, pero nunca puede ser apagado. Porque tú eres, existes, eres. Eso es algo, una verdad irrefutable. Y desde ahí esa pregunta no existencial, ¿qué soy? Preguntamos quién soy, ahí incluso parece, ¿no? La persona. Pues soy tal, nací en no sé dónde, me dedico a esto no sé cuánto, trabajo esto no sé cuánta. Que eso para el día a día, pues sí, porque para funcionar, ¿no? En el día a día, pues está bien. Si aquí ya, como hemos dicho antes, no hay nada mal. Pero sí para vivir en paz con uno mismo, vivir también en paz con los demás, con todo, esa pregunta existencial, ¿qué soy? Que puede ser al principio incluso muy compleja y molesta, es la que puede abrir esos velos que están ahí desde la idea de lo que crees ser. Y en sí, simplemente desde ese reconocimiento de ser, esos pilares que sostenían lo que crees ser, esa construcción de la persona, se van disolviendo, se van cayendo y puede aparecer incluso hasta un miedo, porque eso era lo que te sostenía, aparentemente. Y aparece un miedo porque ya no sabes cómo definirte o que en ese momento no sabes qué está pasando. Pero sí que desde ahí, desde esa aparente caída que sucede en uno mismo, incluso se puede vivir como un duelo hacia uno mismo, desde esa caída te das cuenta de que realmente nunca te has caído, porque siempre todo está sostenido. Por eso que siempre está, que es lo que eres, que eres tú, no es otra cosa, eres tú, es lo que eres. Y ahí cuando eso lo vives, lo notas y en tu día a día se sigue percibiendo porque siempre está, ya hay como una confianza de que en realidad sí que todo está sostenido por eso, por lo que uno es en realidad, por sabiduría, pues pongamos esa palabra, conciencia, se le puede llamar de muchas maneras. Esas son las dos palabras que me vienen ahora para definir a eso, a eso que observa, a eso que es observación. Y ya desde ahí dejar que la vida sea y se suelta la lucha, se suelta el sacrificio, se suelta la tensión. Incluso puedes seguir apareciendo, sensación de tensión, de ida de lucha, pero al ya reconocerte por lo que eres en realidad, por eso que siempre sostiene todo, ya, ya no te identificas con eso y se suelta por sí solo.
E incluso te das cuenta de que nunca ha habido un alguien soltando nada. No ha habido una persona haciendo o soltando, sino que todo se va dando, como se va dando, y ya está. Y desde ahí reconoces que incluso ni nunca has perdido el tiempo, ni nunca te has equivocado, porque las cosas han sucedido como tienen que suceder, porque en ese momento pues veías hasta ahí, ya está, y estaba bien igualmente, porque lo que lo vive, eso que eres, tú, siempre ha estado libre de todo lo que le ha pasado, o sea, que nunca le ha sucedido, y esto también desde una inmediatez podemos evaluarlo, sin que sea necesario, pero bueno, una manera para también notarlo, percibirlo, es si vemos las memorias que podemos tener del pasado, que el pasado es toda la memoria del pasado, ocurre en una hora, porque es lo único que hay. Todo lo que recordamos, lo recordamos desde ahora, no es que nos vamos al pasado a vivirlo de nuevo. Todas esas memorias del pasado en sí aparecen escenas, imágenes, historias de momentos, pues eso, muy, muy duros o muy difíciles de transitar. Y en sí, visto desde ahora, te das cuenta de que realmente no fue para tanto, porque en realidad no estaba pasando nada en sí. En ese momento se veía todo como un mundo, se veía todo como como algo muy, muy grande, como algo muy, muy, muy pesado, muy denso, muy doloroso. Pero en sí, ahora dices, pues sucedió y ya está, yo sigo siendo. Lo que pasa es que si ahí sigue habiendo una definición, es que mira lo que me pasó, es que no sé qué, y lo que me hicieron, todo eso ya sabemos que sigue siendo la persona, el personaje, que se va retroalimentando de, de creerse insuficiente, de creerse incompleto, de creerse no válido y esas cosas que aparecen. Así que ya con esto yo creo que ya podemos dar por finalizado el conversatorio. Os agradezco a las personas que lo veáis en diferido y como siempre digo, cualquier cosita, pues cualquier compartir, expresar, siempre es bienvenido, yo encantado. Si os resuena tener alguna sesión online conmigo, uno a uno, en la página web está, que es tonymartinezpolo.my, que es mycanva.sitesite. Ahí podéis verlo todo, está toda la información. E incluso en redes sociales, en la bio de Instagram, de Facebook, de YouTube, de TikTok, de Threads, en la biografía del perfil, ahí hay un enlace donde podéis acceder para reservar vuestra sesión online uno a uno y nada, simplemente por seguir, pues, si hay resonancia, de seguir profundizando, de seguir y de llevar esto a tu vida personal, porque hay algo que no te queda claro, porque hay algo que no comprendes y demás, pues para eso está, para desde ahí, desde tu caso, pues profundizar, indagar, explorar y reconocer, pues eso que eres en realidad. Así que os mando un gran abrazo y besazos y desearos feliz día y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias por estar y lo dicho, a seguir siendo, que eso es inevitable. Simplemente ser. Besos y brazos. Chao, chao.